Listísimo. A ver, ¿qué están escribiendo por acá? Sabemos regla de la cadena. No saben regla de la cadena, hoy me haces ilusionar. Bueno, eso lo van a ver poco a poco y de eso depende de la complejidad de los ejercicios. Pero vamos con algo básico, ¿sí? Algo que debe meterse a la cabeza para este curso es lo siguiente, es la definición de aceleración y la definición de velocidad. Nos vamos a concentrar primero en la aceleración. Vamos a hacerlo con los colores porque yo también no quisiera que esté todo hecho una mezcolanza. Vamos. Aceleración. El concepto de la aceleración es clave y deben metérselo en la cabeza. Sí, porque aquí vamos a sacar ecuaciones. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Esa definición cortita nos va a servir bastante. Y de esta aceleración cortita vamos a hacer una analogía con la velocidad. Velocidad. De antemano disculpen la letra, pero no estoy acostumbrado a escribir con las tarjetas gráficas, pero ahí se aprende, ¿no? Analogía con la velocidad. La velocidad es la tasa de cambio de la posición lo puedo representar con X o con R, depende de la nomenclatura, yo generalmente uso X, pero por si acaso se los digo, con respecto al tiempo. Entonces, ¿tienen claros estos conceptos? Cogidos de la mano con derivar integral, ya tenemos toda cinemática. ¿Por qué? Porque de este concepto vamos a desprender dos ecuaciones súper importantes. Aceleración es la tasa de cambio con respecto al tiempo. De aquí vamos a desprender dos conceptos. Vamos a desprender, ojo, me gusta que estén anotando porque así se les queda más rápido. Entonces, vamos a desprender dos conceptos. La primera es la aceleración media. La aceleración media es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Sí, esa es la aceleración media. Es decir, si yo tengo un carro que en 3 segundos pasa de cero, esos Ferrari pasan de cero a, ¿cuánto pasa un Ferrari? A 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Entonces, la velocidad media, ¿cuál va a ser? A ver, ¿cuánto dije? Pasa a 100 kilómetros por hora menos la velocidad inicial de cero. ¿En cuántos segundos? ¿Cuántos segundos había dicho que pasa mi Ferrari? 3 segundos. 3 segundos. Bueno, vamos a poner 3 segundos y aquí un error porque deben ser las mismas unidades, ¿no? Eso debe percatarme. Entonces, en vez de 100 kilómetros por hora, voy a poner 50 metros sobre segundo. No sé si es mucho, la verdad, pero creo que sí es. Listo. Entonces, si yo opero mi aceleración media de mi Ferrari, va a ser 50 sobre 3. Vamos a la calculadora, que no estamos en matemática para restringirnos de esto, así que no se preocupe. 16.67 metros sobre segundo cuadrado. Esa es mi aceleración media, porque digamos que es como un promedio ponderado, por decirlo así. Pero ahora, lo que nos interesa es una aceleración instantánea. ¿Sí? Ya no quiero saber la aceleración media entre 0 y 3 segundos, sino quiero saber cuál fue la aceleración de mi Ferrari en 1.67 segundos. ¿Cómo lo hallo? De aquí es donde llega. La aceleración instantánea se lo define como el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero, o sea, entre 0 y digamos el segundo 0.00001, así, por dar un ejemplo súper chiquitito, de lo mismo, de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto para los que ya vieron cálculo 1,
cálculo 1, no sé cómo se llama ahorita, o no sé si lo vieron en el pre, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y así es como deducimos el primer concepto clave que tenemos que tener en consideración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Grábenselo en la cabeza, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así hasta que sueñen con él. Y así mismo, vamos a analizar la velocidad. Ya no voy a hacer todo este proceso porque, bueno, es exactamente lo mismo. La aceleración media, ¿qué digo? La velocidad media. Esa es otra. Si me equivoco, no duden en corregirme. ¿Sí? Así, si me corrigen, aprenden más. Háganme caso. Listo. Entonces, la velocidad media es la variación que habíamos dicho, la tasa de cambio de... Entonces, ¿qué sería aquí la variación de qué? ¿De qué parámetro? ¿De qué Del variación? desplazamiento. Del desplazamiento con respecto al tiempo. Y esta es mi aceleración media. Ahora, ahora vamos a preguntar por acá a alguien al azar. Aquí me encuentro. A ver. Jesús Berresueta, quiero que me digas entonces cuál sería la ecuación que me determina la velocidad instantánea. Escribe, si no puedes hablar, no hay problema. Jesús. O Tabata Villegas. No sé si. Jesús, a ver. Sí, sería a ver, la derivada de la posición con respecto al tiempo. De la función. ¿De qué función? Vas bien, vas bien. Mm, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Correctísimo, correctísimo. Entonces ya tenemos. Gracias, Jesús. Súper chévere. Entonces, espero que esté claro estos conceptos. La aceleración, voy a poner aquí súper marcada para que lo noten también. Sí. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Nótenlo, chicos, porque es súper importante. Listo. Ahora sí. Nosotros aquí, digamos que trabajamos con cantidades escalares. En ningún momento aplicamos un vector. ¿Por qué? Pues en realidad, para entender, para que sea más sencillo, pero aquí en física mecánica utilizamos vectores en estos casos. Entonces, la ecuación ya súper generalizada sería la siguiente. Primero, a ver, ¿qué color la hacemos? Vamos con azul. Entonces, importante, voy a poner aquí. Entonces tenemos el vector velocidad, así se representa el vector con una flechita, ¿sí? Es igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo y el vector aceleración es igual a la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Y con estas ecuaciones vamos a deducir todas las funciones, todas las ecuaciones de la cinemática. ¿Cómo? Díganme Santiago, si dicen Santiago, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Voy a omitir lo de los vectores y vamos a trabajar con escalares para ahorrarme tinta, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar con la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Voy a hacer algo súper sencillo. Vean las derivadas como una fracción, con numerador y denominador. Entonces, el denominador lo voy a pasar al otro lado de la ecuación y me va a quedar la aceleración por el diferencial de tiempo, va a ser mi diferencial de velocidad. Ahora aquí viene algo muy importante. ¿Cuál es la operación inversa a la derivada? La antiderivada. La La antiderivada. integración. Integral, ¿no? Integral o antiderivada. Perfecto.
Y aquí es donde nos vamos a ayudar de esa función inversa. Vamos a derivar, perdón, vamos a integrar. Y lo importante aquí de la integración es que para poder resolver de una manera correcta voy a añadir límites. El límite de la izquierda tiene que ver con el tiempo. Entonces mi tiempo va a ser de un tiempo sub cero hasta un tiempo t. La cosa aquí es que generalmente nuestro tiempo sub cero es cero. Siempre contamos el cero, ¿no? Aunque hay problemas que nos diga que contemos el 3. Pero siempre contamos el cero. Entonces voy a poner aquí cero. Y aquí, en el límite superior, es hasta dónde contamos, hasta qué tiempo contamos, que es t. Y la velocidad, eso sí, no sabemos desde qué velocidad inicia. Puede ser que me esté contando desde el tiempo igual a cero, cuando mi carro esté a 10 metros sobre segundo. Eso no sé, entonces lo voy a denotar con un b sub cero, hasta un tiempo b final, que lo voy a llamar b. Ahora sí comenzamos a resolver esta, se las adelanto, se llama una ecuación diferencial, pero no se asusten porque está súper bonita por ahora. Aquí aplicamos algo importante. ¿Qué habíamos dicho? Que la aceleración era, en el título está, ¿qué es la aceleración? Constante. Es constante. Si es constante, una constante la podemos sacar fácilmente de una integral. Y nos queda que la aceleración del integral de 0 a t, el diferencial de t, es igual a integral de la derivada de la velocidad. Ahora sí resuelvo esto, y es la aceleración por la antiderivada de la derivada de t, es t. Entonces me queda t con los límites superior t y 0. Y aquí sería b, aquí me faltaron los límites, con los límites b y b sub 0. Y ahora sí, voy a escribir esto de una manera más bonita. Me queda que la primera ecuación que estamos por descubrir es la aceleración por el tiempo. Esto es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Si yo despejo, me queda que la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y súper conocida esta ecuación, ¿sí o no? ¿Sí o no, René Ibarra? ¿Sí o no que todos conocemos esta ecuación? Sí, esa también. En el pre y todo eso, esa ecuación también sale. Ahora ya sabemos dónde viene. Bueno, quizás un profesor por ahí se embaló y ya les había demostrado, pero vamos con el siguiente. Ok, ya usamos... ¿Qué hora es? Vamos bien. Ya usamos la primera ecuación que vimos, la de la aceleración y la velocidad. Ahora vamos a relacionar la velocidad con el desplazamiento a ver qué pasa. Para el segundo. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento por respecto al tiempo. Pero ya el valor de la velocidad ya lo dejamos expresado en unos términos, ¿no? Ya encontramos en uno. Entonces vamos a reemplazarlo. A ver qué locura sale. Listo. Hacemos lo mismo. Tratamos como que si la derivada fuera una fracción y se convierte en algo tal que así. Voy a invertir la ecuación por si acaso. Y aplicamos la derivada inversa, la antiderivada, con lo mismo, los mismos límites. En x partimos de un x sub 0, no sabemos si mi avión que empieza a volar empieza desde Barcelona o empieza desde Brasilia, no sé su posición, solo es un caso general, hasta x. Y su tiempo, eso sí, normalmente contamos desde el 0 hasta t. Ahora sí. Comenzamos a resolver. Me dicen si hay alguna pregunta, pueden interrumpirme, no pasa nada. En vez de enojarme me alegro, así que no se preocupen. Entonces, voy a saltarme unos pasos, me dicen si no está muy claro. Es igual a x menos x sub 0, igual a, para que quede mejor, vamos a hacer esto.
aplico como una propiedad distributiva que tiene la integral, por decirlo de alguna manera. Entonces, x menos x sub 0 es igual a velocidad inicial por el tiempo de a 0 más la aceleración es constante, sale, y la integral de t es t al cuadrado sobre 2 desde t a 0. Entonces esto me queda que x menos x sub 0 es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración t al cuadrado sobre 2. Y esta es, como típicamente conocemos, la segunda ecuación de la cinemática. ¿Sí o no? A ver, ¿a quién le toca? ¿Sí o no? Odalis Almeida. Esta es otra ecuación típica que ya conocemos, ¿no? Sí. Listo. Ahora vamos por la tercera ecuación. La tercera ecuación. Y de aquí quiero que le echen bastante atención porque es algo que se va a aplicar cuando veamos movimiento con aceleración constante. ¿Sí? Este truco lo vamos a usar bastante. Desde ya les digo que los anoten. Nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero voy a hacer un artificio matemático. Hayamos dicho que podemos tratar, en este caso, la derivada como que si fuera una fracción así, para entenderlo. Entonces voy a multiplicar por un 1. Diferencial de x arriba, diferencial de x abajo. Entonces, si yo reestructuro esta multiplicación, puedo tratar como que si fuera la derivada de la velocidad con respecto a x, por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna confusión, algún concepto que no esté claro en este mini artificio que hemos hecho? No. Entonces, ¿quién me podría decir qué es lo que me apareció aquí? Lo que encerré con naranja. La velocidad La instantánea. velocidad. Correcto, la velocidad instantánea. Entonces yo puedo decir también que la aceleración es mi velocidad instantánea por la derivada de la velocidad con respecto a x. Y esta es otra relación que debemos tener en nuestro formulario. Sí, nuestro formulario mental o físico, depende de cómo hagan ustedes. La aceleración es la velocidad multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Y esto vamos a usar para hallar la tercera ecuación de la cinemática. Dice así. Bueno, tenemos la aceleración es igual a la velocidad respecto a v. Entonces, voy a pasar mi diferencial de x al otro lado. Me queda que la aceleración por el diferencial de x es igual a la velocidad por el diferencial de la velocidad. Vamos a integrar, a veces se me traba la lengua. La posición va desde un x sub 0 hasta un x, y la velocidad va de un v sub 0 hasta una velocidad. La aceleración de antemano es constante, lo puedo sacar de la integral, y me sale que la aceleración es la integral, vamos, ¿sí? Disculpen si soy como muy lento o hago pasos que son obvios, entre comillas, pero es que me gusta enfatizar por si acaso alguien eh, vea que me salta un paso, ¿sí? Poco a poco voy a tratar de hacerlo más directo. Esto es igual a la integral. Esta integral ya la podemos resolver, ¿no? La integral de b es b al cuadrado sobre 2. Y los límites van de b hasta b sub 0. Ahora sí, esto es a por x menos x sub 0. Esto es igual a b al cuadrado sobre 2 menos b sub 0 al cuadrado sobre 2. Si tratamos al x menos x sub 0 como un delta x, automáticamente tenemos la tercera ecuación que estábamos buscando, que es, voy a reordenarlo, b al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por delta x. Y nuevamente vuelvo a preguntar,
Aquí me pregunta Brian, pero estoy ciego, Brian Alvear, ¿sí o no que esta ecuación también ya la conocemos? Sí, Brian, profe. chéverísimo. Entonces, ahora sí, vamos con la cuarta ecuación. Ya con la cuarta ecuación, la cuarta ecuación en realidad no se usa, solo es reemplazar y hacer álgebra. Entonces se los voy a apuntar, se los voy a escribir de una porque es súper fácil de aprenderse. Y es que el delta x es igual a la suma de las velocidades final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. ¿Sí? Este es mi cuarto. Si quieren saber cómo se hace, pues, a ver, aquí despejan el tiempo, en la 1 despejan el tiempo y lo reemplazan en la tercera. Y ahí sale rapidito, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a hacer algo que nos va a ayudar bastante. Yo lo hice aquí un poquito manualmente, así que va a ser una tabla. Y, ojo, prefiero mil veces que lo escriban a que tomen captura, por favor. No tomen captura, escriban. Que me voy a tomar mi tiempo escribiendo aquí. Entonces, una tabla de estas ecuaciones, que nos va a servir bastante de guía. Vamos a poner aquí la tablita, velocidad es igual, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. X es igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. Uy. Y delta x es igual a la velocidad, la suma de las velocidades sobre 2 del tiempo. Ahora aquí pongo mis parámetros. Mis parámetros van a ser x, b, aceleración, no, primero va tiempo, aquí va aceleración. Entonces vamos a marcar con un bit las variables que participan en cada ecuación. Me van a ayudar ustedes, ¿sí? Vamos con mi amigo Jordi. Jordi, ¿qué tal? Dime qué variables actúan Ya, profe. ¿qué variables actúan en la primera ecuación? Hay un x, Velocidad, hay velocidad, esa no. Tiempo y aceleración. tiempo y aceleración. Perfecto. No hay posición. En la segunda ecuación, Todas. Ah, pensé que era. bueno, veamos, todas, no hay todas. Hay posición, hay velocidad final, no hay velocidad final, estoy hablando de la velocidad final. Hay tiempo, sí, hay aceleración, sí. ¿Quién falta? A ver, aquí una pregunta, es que bastante nos preguntan solo que no leo bien el nombre completo. Paredes Julio, disculpa que te pregunte otra vez, pero bueno. Dime qué variables participan en la tercera ecuación. Julio Paredes. Sería. Ah, pensé que ¿Cuáles? Posición. La, Está como lento. la aceleración, Aceleración, la velocidad final ya, y la posición. y la posición, perfecto. Tiempo no. Y por último, aquí participa la posición, la velocidad final, el tiempo, y no participa en la aceleración. Si ven, entonces aquí tenemos esta tablita, que yo en realidad lo quise ordenar así, porque es como un 4 en raya, entonces así se lo aprende de una. Al comienzo, si batallan con aprenderse esas fórmulas, o saber cuál uso en los problemas, cuál uso, de una, apliquen la tabla, ¿ya? Por el momento, luego ya se van a acostumbrar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna preguntita? Listo. Ahora vamos a ver, por último, un concepto antes de comenzar a entrar a los problemas.
escribir una gráfica. Es una regla. Y una gráfica. Y una función. Vamos a poner la velocidad. Velocidad y el tiempo. Más con negro. Vamos a hacer así. Listo. Teníamos dos cosas, ¿no? Primero, dos fórmulas clave. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ahora vamos a saber interpretar estas ecuaciones de manera geométrica, ¿sí? Los que ya han visto cálculo 1 deberían saber que la derivada, hablando de geometría, o una función, representa la pendiente, ¿sí? Y la integral, ¿qué representa la integral? ¿Qué me podría decir? Yo. El El área área bajo bajo la la curva. curva. Correcto, el área bajo la curva. Correctísimo. Aquí estamos AP en cálculo 1, con más de 90 segurísimo. Listo. Ahora, si ya sabemos qué significa, vamos a interpretarlo en un gráfico. Vamos primero a usar esta relación. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué me quiere decir? En términos geométricos. Que la velocidad es la pendiente de mi... La velocidad es la pendiente de mi función de posición. ¿Está clara esa parte? Porque si la derivada es una pendiente, entonces la velocidad es igual a la pendiente de mi función posición. ¿Sí? Ahora vamos con la aceleración. Siguiendo la misma lógica, voy a repetir lo de la velocidad. La velocidad es igual a la pendiente de la función de posición. Ahora, ¿qué sería la aceleración? ¿Qué sería la aceleración Nagua-Jaramillo? Hello. Disculpe, profe. Voy a repetir la pregunta. Ya, te voy a repetir. La velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, en términos geométricos, la velocidad es igual a la pendiente de la función posición con respecto de la función posición, nada más. Entonces, la aceleración. ¿Qué sería en términos geométricos? Sería la pendiente de la velocidad con respecto al tiempo. Perfecto, perfecto. La aceleración es la pendiente de la velocidad con respecto al tiempo. Y oh sorpresa, aquí tengo una función velocidad con tiempo, versus tiempo, ¿no? Entonces, la pendiente en cada punto, ¿qué va a hacer? La pendiente en cada punto de la función, ¿qué va a hacer? Una aceleración instantánea. La aceleración instantánea en ese punto. Entonces, no estamos por dónde perdernos. Está clarísimo con las dos fórmulas, ¿no? Ya podemos dominar cualquier función. Entonces, vamos a graficar, vamos a hacer algunos ejercicios aquí. Bueno, algunos no, dos nomás. A ver, ¿qué pasa si yo analizo este punto y trazo su pendiente, la recta de la pendiente tangente a ese punto? ¿Qué me está diciendo la aceleración? Es una recta horizontal, perdón si está chueca. Ya, pero ¿qué me dice de la aceleración? Que la aceleración es cero. ¿Quién fue que dijo que la aceleración es cero? Yo. Tabata. Tabata. Ya estás AP en la primera elección. La aceleración es cero. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito. La aceleración es la pendiente, bueno, quizás me expresé mal, pero en realidad todo el título, digamos así, es la pendiente de la recta tangente a la función velocidad. Sí, pero yo le digo la pendiente de la función velocidad. Entonces, este puntito le trazo la tangente. ¿Y cuál es la pendiente de esa tangente? Es una recta horizontal, entonces la pendiente es cero, entonces la aceleración es cero.
¿sí? Ahora, voy a trazar otro puntito y quiero que me diga Morán Z. Morán Z. Ayúdame, por favor, diciéndome cuál es la aceleración en el punto verde que acabo de poner. Morán Z o Z Morán, Morán Zambrano, no. O a ver, pronto, a ver si está escribiendo. Sí, me escribió. 0, correcto, perdón por no leer antes. El compañero me está diciendo que es 0. Correcto, es 0, vuelvo y repito, ¿no? Mejor alguien de ustedes que lo diga. ¿Por qué 0? ¿A quién preguntamos? A Pazmiño. Pazmiño no le he preguntado. Aquí va a tratar que no se salve nadie. Pazmiño, ¿por qué es 0 la aceleración en ese punto? Pazmiño, eras Jan Christ. Eh, porque ahí la velocidad final y inicial son la misma. Viene siendo cero. Es una horizontal, la pendiente. Correcto, eso sí. Lo anterior, más o menos. Pero la respuesta correcta es porque la pendiente de la recta tangente es 0. Ahora, para concluir, y esto sí, que me lo diga cualquiera, por favor, me alegraría bastante si responden de una, o si alguien se anima de una. Quiero que me diga, ¿en qué punto la aceleración es mayor? ¿En qué punto la aceleración es mayor? ¿En el punto azul? ¿O en el punto morado? ¿En cuál es mayor? ¿En A? Azul. ¿En cuál? El azul, El azul. ¿Por qué? porque la inclinación es mayor. Porque la integración es mayor. Sí. Mm, diría que no. A ver, tratemos de pensar un poquito más, ¿ya? No hay apuro, no hay apuro. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál pendiente es mayor? ¿B o A? La A, La A tiene una pendiente mayor. sí. Ya. ¿Quién más? ¿Quién dice, quién refuta o apoya lo que dice el compañero? B no tiene mayor Profesor, pendiente, pues por el o sea, tiempo, porque se emplea un tiempo menor. yo digo que B tiene mayor pendiente A según ver, veo. escriban. Veo que bastantes quieren participar. Escriban y ahí los leo, ¿ya? Es que después se choca. A ver, va ganando la B, B. ¿Quién dice la A? ¿Quién apuesta por la A? ¿Quién apuesta el semestre por la B? Listo, a ver. La respuesta correcta es... Chan, chan, chan. Es la B. Recordemos que la pendiente es... El grado de inclinación está estrictamente relacionado con el grado de inclinación de la recta. Déjame quitarme el filtro un rato, que creo que no se va a ver si comparto un objeto por aquí. Como saco el... Espérame, que yo soy un poquito lento en estas cosas. A ver, voy a compartir esto, ¿ya? Es un termómetro, pero digamos que es una recta. Profe, ¿Qué pasa? profe, y si es que la B está más cercana a ser una línea perpendicular al plano. La B. Y sí, la Sí, B. sí, es otra forma de decirlo. ¿Por qué? Porque la pendiente es el grado de inclinación. Entre más inclinado está, mayor será la pendiente. Es decir, claro, hay que ver el signo. En este caso estamos trabajando con crecientes, con rectas crecientes, la pendiente es positiva. Entonces, yo tengo... Entonces, si el ángulo es mayor, la pendiente también es mayor. Correcto. Si el ángulo es mayor, la pendiente es mayor. Hablando de los positivos, pero es mejor verlo con inclinación porque de los cuadrantes depende mucho y después te vayas a confundir. Pero entre más inclinación, más positivo, o mayor, perdón, mayor. Este es B, este es A. Entonces, ¿cuál es mayor? Inclinación A, ¿no? B, perdón. Digo no. Entonces B es la que tiene mayor aceleración en ese punto.
con el fondo crack. Ya. Siguiente idea es la siguiente, y es, ¿qué pasa si expreso esta fórmula en forma integral? Esto me va a quedar, vamos a hacer rapidito, igual. Entonces esto me queda que la variación de x es igual a la integral de velocidad por diferencial de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que mi variación de posición es el área bajo la curva de la función velocidad. ¿Sí? Repito. Mi variación de posición es igual a la integral bajo la curva de mi función velocidad. Estamos aplicando conceptos geométricos. Ahora, ¿qué pasa si uso el de aquí, el de la aceleración? Me va a quedar que la variación de velocidad es igual a la integral, al área bajo la curva de la función aceleración con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces voy a tratar de borrar estas cositas, ojalá no se me borre mi función, que me cuesta demasiado. Listo. Entonces, a ver, voy a poner que aquí mi tiempo es 10 segundos. Entonces, yo quiero saber cuál es el desplazamiento de mi Ferrari hasta los 10 segundos. Simplemente cojo mi función velocidad versus tiempo, ojo, velocidad versus tiempo, nada de velocidad versus x, velocidad versus y, nada, velocidad versus tiempo. Todos estamos viendo con las variables velocidad y tiempo, cuidado si me confunden. Entonces, ¿cuál es esa variación de desplazamiento? Simplemente es el área. Hay el área. ¿Cómo se integrando? Que generalmente los profes en esta materia lo ponen no con curvas así, lo ponen con rectas, cosas que sacan base por altura sobre 2, base por altura, etcétera, etcétera. Entonces no se preocupen. Entonces, en sí, estas son las ecuaciones básicas que debemos saber. Pero, no es por nada, pero sería chévere que anoten las 4. Esta y esta. ¿Sí? Entonces, despacito, bien bonito. Y les doy un minuto para que lo hagan. Mientras tanto bueno, no voy a mover esto, voy a hacer unas cosas acá. Listo. Ahora, antes de empezar con los ejercicios, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda existencial? ¿Alguna duda teórica, conceptual? Nada. Listo. Entonces vamos ahorita a empezar con los ejercicios. Apuesto menos, yo me quedé sin comer. F, Jordi. Bueno, mira el lado positivo. Ya aprendiste algo nuevo. Tengo una duda, profe. Claro, ¿qué pasó? Sí. Ese sí no se me escucha. Ahí en la parte de arriba. Es que yo siempre me confundo en los gráficos, cuando te piden los gráficos y te puedes sacar debajo la curva y todo eso. ¿Ya? Si ahorita me estoy fijando en lo que he enseñado, yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En esta gráfica puedo sacar la aceleración, puedo sacar la velocidad que sería el área bajo la curva, ¿no? Pero no puedo sacar también, aquí no puedo sacar la velocidad con integrales, ¿no? De aquí el área bajo la curva sería la posición. Muy buena pregunta. Ok, nosotros sabemos cómo sacar la aceleración. Sabemos que la aceleración es la pendiente. No, sí, la aceleración es la pendiente. Sabemos que la posición es el área bajo la curva. Pero ¿cómo hallo la velocidad instantánea? Pues es buena pregunta, aunque quizás la respuesta sea fácil, pero es buena pregunta porque yo en su momento también he caído. Tengo aquí yo la velocidad en cualquier t. Entonces, ya por sí, mi velocidad instantánea está definida por esta función. Entonces, si me dice, hay una pregunta trampa, digamos en un control de lectura, dicen, ¿cuál es la velocidad
que te dice 5. ¿Cuál es la velocidad en t igual a 2? Ah, pues simplemente esto es un gráfico velocidad sobre tiempo versus tiempo. Entonces yo veo cuál es mi velocidad en t igual a 2, que es 5 metros sobre segundos. Entonces, si yo ya con esa gráfica ya puedo hallar aceleración, ya puedo hallar posición y ya puedo hallar velocidad instantánea. No hay por dónde perderse, ¿sí? ¿Está claro, Jordi? Sí. Chéverísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O empezamos con las preguntas? Son preguntas teóricas. Todavía no vamos con los ejercicios. Listo. Entonces, empecemos. Un objeto se mueve en el plano de forma que su vector de posición instantánea es tal, 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 tal. Entonces se trata de, y nos describen, es un movimiento rectilíneo uniforme en X, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en Y, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, miren, lo que se repite, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, acelerado, aceleración. Entonces, ¿a qué huele? ¿A qué huele que hay que hallar? ¿Qué hay que hallar para responder esta pregunta? Aceleración. La aceleración, correcto. Y yo ya tengo la función, en este caso sería una función vectorial. Déjame hacerlo más que me describe la posición. Me queda que esté al cuadrado o al cubo. F. Vamos a ver acá. T al cubo. A ver, vamos a ver quién escribió. Cubo. Ay, tiene más visión que yo, perdón. Es que generalmente yo uso lentes, pero no son de esta. Menos 4t al cuadrado menos 1. Listo. Entonces, antes de pasar por la aceleración, ¿por dónde tengo que pasar yo? Yo quiero pasar de la posición La velocidad. a la aceleración, entonces, correcto, paso por la velocidad. Entonces, ¿cómo obtengo la velocidad? Derivando. Derivamos la posición. Ojo, aquí falta algo súper importante y es el símbolo de vectores, porque estamos trabajando con vectores, ya, no se olviden de eso. Entonces, derivamos. ¿Cómo se deriva un vector? Simplemente derivamos la primera componente y la segunda componente. No mezclamos nada. X con X y Y con Y. Derivamos X, la componente en X. Derivada de t al cubo. Me avisan si alguien se pierde en alguna derivada para repasarlo, es muy importante, ¿sí? T al cuadrado menos 4. Y en Y es 2t. Ahora sí pasamos por la aceleración. Yo se me ha convertido en el... ¿Cómo es? En el chico arcoíris, puros colores. A ver, ahora vamos con el vector de aceleración. El vector de aceleración derivamos ahora velocidad 6t y 2. Y esto es lo que yo voy a analizar para contestar la pregunta. ¿Sí? Sin leer las opciones. ¿Qué me podrían decir de la aceleración en X? ¿Qué es? Un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, no es rectilíneo, ojo, no es rectilíneo porque no está en una componente. ¿Pero qué es una Sí, aceleración? ¿Mande? si comienza en el tiempo cero, no tiene aceleración en X. Es una buena Es observación. como acelerado. Es acelerado. Acelera con el tiempo. Es Y constante. en Y en constante, porque no tiene variable. En Y es constante. Eso es más, esa es la respuesta en Y. En Y tiene una aceleración constante. Entonces vamos anotando aquí. Aceleración constante. Y en X, ¿cómo podemos llamar esto? Es constante. 6t es una constante. No, Depende del tiempo. no variable. Depende del tiempo. Es variable. Entonces en X es una aceleración variable. Depende de t. Ahora sí vamos a tratar de contestar. Dice, en X es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Es un movimiento rectilíneo uniforme en X? No, porque varía la aceleración. ¿Rectilíneo uniformemente acelerado en Y? Sí es rectilíneo, bueno, no es rectilíneo, la verdad. Bueno, sí es rectilíneo uniformemente acelerado en Y, porque solo estamos tomando Y. Pero uniformemente acelerado sí, porque A es una constante. Pero este no, este sí. Entonces, esta opción no puede ser.
En B, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en X. ¿Está uniformemente acelerado mi componente en X? No, porque no es constante. Acordémonos los conceptos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué significa? Que mi aceleración es constante. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué significa? Que mi aceleración es cero, que mi velocidad es constante. ¿Sí? Entonces, ¿en X es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? No, porque mi aceleración en X está variando. Rectilíneo uniforme en el eje X tampoco, porque mi velocidad varía. Entonces, C, un movimiento acelerado tanto en X como en Y. ¿Mi movimiento se está acelerando en X y en Y? Eras Pazmiño. Ah, no, yo te pregunté. Perdón. Eh, Robert Sánchez. Robert Sánchez. ¿Mi movimiento se está acelerando en X y en Y? Robert. ¿Alguien que le quiera ayudar a Robert? Por favor. ¿Mandé? No, que Robert dijo que sí, digo. Ah, sí. Ah, correcto. Perdón, Robert, no escuché. Correcto. Entonces, correcto. Esta es la respuesta. Generalmente, la respuesta es una de todas, pero vamos a revisar. Un movimiento con aceleración variable en el eje Y. ¿En el eje Y tiene la aceleración variable? No. Entonces, desde luego, esta no es la respuesta. Un movimiento rectilíneo uniforme en X. ¿Es uniforme en X? No, es variable la aceleración. Entonces, de antemano no es la respuesta. Hasta aquí, una pregunta del primer ejercicio que hemos hecho, que en realidad es teoría, entre comillas. Una pregunta, ¿qué puso debajo del 2? Debajo del 2. Vamos a ver. Aquí. Sí, ¿qué dice? ¿La aceleración constante? Constante, ajá. Ah, ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, duda existencial, duda conceptual teórica. Continuamos. Dice, en la gráfica, ¿cuál o cuáles puntos representan valores para los cuales la aceleración es cero? Facilito. Facilito. Quiero que me lo digan, que me lo escriban todas de una, ¿ya? En el chat escríbame los puntos para los cuales la aceleración es cero. Esto es un velocidad versus tiempo. En el chat escriban punto A, punto C, A y C, B y D. Vamos, chicos. Están haciendo una pregunta. ¿Puedes decir la diferencia entre la aceleración variable y la aceleración constante? Listo, Alba, no te preocupes, ya la digo, ya. Hagamos este ejercicio y luego lo explico. A ver, sigan chicos, sigan. ¿Cuáles son los valores para los cuales la aceleración es cero? Ok, veamos cuáles dicen. A ver. B de FH, B de FH, AC e IG, AC e IG. Ya, B de FH, B de FGH. Ok. Ya vamos a ver. Jordi se embaló. A ver, la respuesta correcta es A, no, perdón. B, olviden, no sé por qué lo dije. B, D, F, G y H. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la explicación? Pues sencillamente sabemos que, ya, hostigarlos con la ecuación. Sencillamente sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada significa pendiente. Entonces, la aceleración es la pendiente de la recta tangente a mi función. ¿Y dónde la recta tangente es cero? Pues en los máximos. Aquí es cero. Aceleración cero. Máximos y mínimos. Aquí también es A igual a cero. A igual a cero. ¿Sí? Entonces esa es la solución. B, D, F y H. Por ahí vi que dijeron A, C e I, G. Ok, yo sé cuál es la confusión. A lo mejor se confundieron y pensaron que era una gráfica aceleración versus tiempo. Si fuera aceleración versus tiempo, ahí sí de una. Ah, ya es aceleración sobre tiempo versus tiempo. Entonces,
Sí, dígame. G tiene pico, no, Ah, es ahí no verdad. hay la comida. pendiente. Ahí no hay pendiente. Jordi, estás en lo correcto. Ahí sí. Muchas gracias. Miren, si me equivoco, dígame por favor, que me sirve bastante. Entonces, ya encontraron, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 respuestas. Ahora sí. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora me preguntaron, a ver, profe, una consulta en el primer ejercicio de X variable y es constante. Bueno, las preguntas han ligado. Veo que aquí arriba estuvieron algunas dudas. Me preguntaron en sí, ¿cuál es la diferencia entre una aceleración variable y una aceleración constante? Una aceleración constante simplemente es el que tiene un valor fijo. 1 puede ser 1, 2, puede ser la gravedad, 9.81, puede ser 10, etc. Es constante porque es un número. Sí, no cambia con el tiempo. Aceleración variable es cuando cambia con el tiempo. Es una expresión que depende de t. En este caso es 6t. A es variable porque depende del tiempo. Toda expresión que depende del tiempo quiere decir que la aceleración es variable. 6t menos 1, t al cuadrado menos 1 más 2, t al cuadrado menos t al cubo más 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado clara la diferencia. Creo que fue Alba, ¿no? Si no, si sigue la duda, dime nomás que yo repito, ¿ya? Ahí veo la otra manera de explicar. Aquí me preguntaron, profe, una consulta. En el primer ejercicio X es variable y Y constante, ¿verdad? Correcto. X es variable y Y es constante. Ahí está. Hablando de la aceleración, cuando te confundes con velocidad y posición. ¿Por qué la C es correcta? Porque está diciendo que el movimiento es acelerado tanto en X y en Y. No me está diciendo si es acelerado uniforme, si es acelerado constantemente. No, es una generalización. Es acelerado. ¿Tiene aceleración? Sí, tiene aceleración. No sé si es constante o variable, pero tiene aceleración. Si es una generalización. ¿Qué más? Acelerado y variable es lo mismo. No, acelerado es que tiene aceleración. Si fuera en vez del 2 sería 0, ahí sí, no tiene aceleración, entonces no es acelerado en Y. Listo. Listo. Vamos con el siguiente. Alba, ¿me contesté tu pregunta o alguna inquietud que haya generado? No te preocupes que puedo volver a repetir. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, si un movimiento en el plano obedece a la ecuación de posición instantánea, bla, 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 se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, con vector de aceleración constante, aceleración variable. Ya vemos que es exactamente igual al anterior, entonces, ¿qué tenemos que hallar? La aceleración. Quiero que me digan en este instante, así al ojo, ¿cuál es la aceleración? Así, escríbanmelo en el chat. Profe, esta es una pregunta. Al lado del t al cubo, ¿qué es? ¿Un punto? Haz un menos. Ah, ya. T al cubo. Sería la última. A ver, déjame quitar una polla. Exactamente, es la última. Sigan. 3, unos dicen 3, otros dicen 6t, 6t, 6t. Vamos a ver quién le dio, quién latinó. Entonces esto igual a t al cubo, menos 1, menos 2t. Derivamos, me da la velocidad, es igual a 3t al cuadrado, menos 2. La aceleración es igual a 6t, y el 2 se va. Entonces la aceleración es 6t. ¿Qué quiere decir? Que mi aceleración varía con el tiempo. No es uniforme porque hay aceleración. Uniformemente acelerado, mi aceleración es una constante, depende con el tiempo. Vector de aceleración constante, pero vector velocidad variable en el tiempo. ¿La aceleración es constante? No, se va. ¿Aceleración constante? No. ¿La aceleración es variable? Correcto. Entonces ya tenemos la respuesta. Y me alegra bastante que hayan hallado la mayoría bien la separación. Quiere decir que vamos entendiendo. Vamos con el siguiente. Un objeto se mueve en línea recta de forma que su gráfica de velocidad en función del tiempo es como se muestra en la figura. Entonces se puede afirmar que, veamos,
no quiero que veamos las opciones, quiero que analicemos el gráfico. Eso es lo primero que deben hacer. Mi recomendación, si les toca algo así, no vean las opciones porque se van a marear. Primero analicen el gráfico. Entonces veamos qué cosas podemos hallar de este gráfico. Es un gráfico velocidad versus tiempo. Entonces, ¿qué es lo más fácil que podemos hallar? Hemos hasta ahora visto solo velocidad versus tiempo. ¿Qué es lo más rápido que podemos hallar? La aceleración. Otra vez voy a repetir nuestra fórmula. Van a soñar con ella, van a ver. Aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, mi aceleración es la pendiente de esta recta. La aceleración es el valor de la pendiente de esta recta. Entonces mi aceleración es positiva o negativa. Positiva. Correcto, mi aceleración es positiva, es decir, aumenta. Aquí en física tratemos de todo traducirlo no a lenguaje matemático, sino cotidiano. ¿Qué más podemos evidenciar? Veamos que aquí está el origen. ¿Sí? Siempre hay que guiarnos con el origen porque nos da bastante información. Nos está diciendo que desde el tiempo 0 a 1 la velocidad es negativa. ¿Qué implica una velocidad negativa? Yo voy a poner aquí mi eje de origen, voy a llamarlo Que se detiene. no, pero buena asunción. Fue buena asunción. Solo que no sé. Desacelera. O sea, solo es una referencia, porque para que desacelere deben ser contrarios con la aceleración. Correcto. Me gustan sus asunciones. Es bueno asumir, aunque no tengamos, no sepamos qué está ocurriendo, porque ayuda como el proceso de pensar. Algunos dijeron que se detiene, otros dijeron que, no sé, que se detiene. Pero vamos a qué está pasando realmente, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente. La velocidad ya hemos dicho que lo íbamos a tratar con un vector. Entonces, si mi velocidad es positiva, quiere decir que apunta hacia mi eje coordenado positivo. Normalmente es la derecha, ¿no? Y si mi velocidad es negativa, va hacia el eje coordenado negativo, hacia la izquierda. Simplemente entonces el signo, ¿qué es lo que implica? Mi dirección, hacia dónde voy. Entonces está diciendo que mi velocidad, este no es un 0, es un O por si acaso, un O de origen. Entonces está diciendo que de 0 a 1 mi velocidad es negativa. Quiere decir que mi objeto, mi velocidad está apuntando hacia la izquierda, así, va así, va así, va así, va hacia la izquierda. Y en t igual a 1, ¿qué es lo que pasa? A partir de t igual a 1, mi velocidad se convierte en positiva. ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde va mi partícula? Derecho. Hacia la derecha. Quiere decir que de nuevo va hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Entonces, ya sacamos dos cositas. Es un movimiento acelerado, aumenta su aceleración y primero va a la izquierda y luego va a la derecha. Ahora sí, vayamos a leer las opciones. A. El objeto tiene una aceleración negativa en todo instante. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 La velocidad instantánea del objeto aumenta siempre. Falso. Falso, correcto. ¿Están de acuerdo que sí es falso? Porque yo lo dudé, ahorita lo dudé. ¿Pero están de acuerdo o en desacuerdo o todo está clarísimo? Listo, vamos al siguiente. La posición instantánea del objeto aumenta en todo instante. Aquí vi algo. Ahí vamos a ver. La velocidad instantánea del objeto aumenta siempre. Falso, dijeron falso. Argumento de su respuesta. No tengan miedo a equivocarme, yo hasta ahorita me equivoqué. Lo importante es corregir los errores y saber en qué te equivocaste. Entonces, los que dijeron que era falso, ¿quieren que me argumente su respuesta o si ya vieron cuál es el error? No, no es verdad, es verdadero porque si aumenta la aceleración, aumenta la velocidad.
Correcto. Si aumenta la aceleración, aumenta su velocidad. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más me podrían decir? Miren con el gráfico, interpreten con el gráfico. Bueno, yo les voy a decir acá. Si ustedes ven, esta es una gráfica de velocidad sobre tiempo. ¿Y qué? Es una recta creciente. Una recta con pendiente positiva. Quiere decir Sería la B. sería la B. Correcto. ¿Por qué? Porque en todo momento está creciendo. Es una recta positiva. No ves que no hay nada raro que después aquí se va para abajo, lo acá, así. Nada. Solo es una recta. Vamos igual viendo los otros. La posición instantánea del objeto aumenta en todo instante. La posición aumenta en todo instante. No, algo más chiquito voy a conseguir. A ver, supónganse que es un cubo ya. No sé si se ve bien, déjenme verme. Ya, aquí está mi cubo. Mi cubo se está yendo a la izquierda. Está, digamos que está disminuyendo su posición porque está en un eje negativo. Entonces está disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y cuando cambia, a ver, bueno, disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y cuando cambia de su vector de velocidad, cambia de dirección, entonces de disminuir comienza a aumentar, aumenta, 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 porque cambia su dirección. De negativo pasa a positivo. Entonces, está incorrecta. La aceleración instantánea del objeto aumenta en todo instante. La aceleración instantánea del objeto aumenta en todo instante. ¿Correcto o incorrecto? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Por la pendiente de la gráfica. Está creciendo. Porque ya sabemos que aumenta. Ahora el último. Solo aumenta la velocidad y su posición no cambia en ningún instante. La Falso. posición sin cambio. La posición sí cambia, correcto, entonces es falso. Ahora, les hago una pregunta. ¿Es posible que mi velocidad aumente, pero que no cambie mi posición? Si tiene una caminadora, sí. Yo siempre me voy a quedar en la caminadora. Y si le aumento la Bueno. velocidad, voy más rápido. Bueno, ahí sería la velocidad, ahí sería algo diferente, sería rotación que lo van a ver más luego, pero buena respuesta. Una pregunta. ¿Qué pasó? La D, ¿por qué es verdadera? La D, la aceleración instantánea del objeto aumenta en todo instante, porque sabemos la aceleración, ¿No sería que está en reposo? Digo, perdón, en reposo. ¿No sería que es constante la aceleración? es verdad, estamos leyendo, leí mal, interpreté mal, es verdad, la aceleración instantánea del objeto aumenta en todo instante. O sea, sé que es mayor a cero, pero es una constante, ¿no? Es verdad, entonces está mal. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Quién fue que me dijo? Eduardo, Gabriel. Yo. Sí, Chéverísimo. sí. Gracias. Para Entonces, que sea, profe, en la D, para que sea la aceleración aumente, la gráfica tiene que ser como tipo parábola. O sea, solo la parte de la derecha. para que la velocidad aumente, Sí, la aceleración, perdón. para que, Sea constantemente. para que la Debe aceleración ser. aumente, correcto, debería ser tipo parábola. Entonces ahí la Sí. pendiente como que se va haciendo cada vez más inclinada. Vamos a hacer caso al profesor. ¿Qué digo? De Jordi, el compañero. Si hago una parábola cóncava hacia arriba, consigamos que la pendiente cada vez se va haciendo más inclinada. Quiere decir que la aceleración va aumentando. Sí, en este caso es constante porque la pendiente es una recta, ¿no? Vamos con el siguiente. Un objeto se mueve en una dimensión según el gráfico de posición en función del tiempo. Entonces, podemos afirmar que este es un gráfico posición versus tiempo. Vamos a ver. En t igual a 0, el objeto está en el origen. Vamos, este está igual a 0. ¿El objeto está en el origen? No. No. Chao.
El objeto se mueve inicialmente hacia la derecha y no regresa a su posición inicial. Veamos. Sí regresa. Correcto, sí regresa. Correctísimo. ¿Alguien más que diga que no regresa, que regresa? Que lo quiere interpretar de alguna manera, quiere dar una aportación. Siempre lo que yo recomendaría es dibujar un punto y comenzar a trazar su trayectoria. No exactamente, pero más o menos. Dice que aumenta hasta t igual a 1. Entonces mi trayectoria es así. Chun, 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 hasta t igual a 1. Y luego dice que disminuye mi posición hasta t igual a 3. Y disminuye incluso más de donde había comenzado. Entonces hace así. Esta es mi posición en t igual a 3. Esta es mi posición en t igual a 1. El objeto se mueve inicialmente a la derecha y no regresa a su posición inicial. Falso. Sí regresa, Falso, porque sí pasa, regresa. pasa por su posición inicial, correcto. Aunque luego se va más allá, pero de que pasa, pasa. El objeto se mueve inicialmente hacia la derecha con velocidad negativa. Falso. Falso también. Falso. Falso. Correcto, ¿por qué? Voy a escribir la fórmula para seguir Que hostigando. la pendiente es positiva. Correctísimo. La velocidad es la pendiente de esta función. Mi pendiente es positiva, positiva. Inicialmente. Falso. El objeto se mueve inicialmente hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Sí, Verdadero. Verdadero. Disculpen de chicos, no les cabeza, contesto profe. en el chat, pero es que no lo revisé. Ya lo voy a revisar ahorita. A ver. Ese se movió en sentido. Se mueve en sentido contrario al sistema de referencia. Se movió en sentido. ¿Cuándo fue esto? Hace 8 minutos. Perdón si no los leo. Perdón. Ahí desactiven el micrófono y me dicen lea el chat. Santiago, lea el chat, profe, y yo lo hago ya. La última. En t igual a 1, el objeto se encuentra a la izquierda del origen. T igual a 1. Creo que en reposo. ¿Mandé? Pues no está en reposo, porque la velocidad es cero. Ya está encuentra a la izquierda del origen. Está en reposo en ese instante. En ese instante. O Pero, sea, T igual pero a... se encuentra a la izquierda del origen. No, No, vamos a ver. Que está, y en t igual a 1 habíamos dicho que estaba a la derecha. ¿Sí? Entonces está a la derecha, no está a la izquierda. Fuera. Ya tenemos eso. Vamos con el siguiente. Cuarto para las 4, les voy a mandar, o sea, así rapidito un Kahoot para que lo hagamos, ¿ya? No les va a tomar ni 5 minutos ese Kahoot, pero es para ver cómo vamos. Un objeto se mueve en una dimensión de forma que su gráfica, por si acaso aquí nada tiene calificación, así que tranquilo. Por si ahí van poco a poco, porque vamos a tomar el Kahoot. Un objeto se mueve en una dimensión de forma que su gráfica de posición en función del tiempo es como se muestra en la figura. Entonces, se puede afirmar que la velocidad del objeto siempre aumenta. Ya saben, derivadas, no, derivadas, derivadas. no siempre. No siempre. No siempre. Primero, la velocidad. ¿Aumenta o no? Me habían dicho que no siempre. ¿Pero aumenta siempre? No, no siempre. Entonces, decimos que es falso. ¿Sí o no? Es falso porque aumenta a partir del T igual a 1. O más, un poquito más adelante. No sé. Ya, correcto. ¿Alguna duda? Listo. Vamos a verlo más a fondo porque sí tiene su truco. Pero bueno. Literal de 83. En el literal de por ahí, vamos a ver. La velocidad media es negativa en el intervalo t igual a 0 y t igual a 2. Ya vamos a ver, vamos por partes. La velocidad del objeto siempre aumenta. Aquí tenemos el origen, ¿no? ¿Sí?
Y algo que nos va a servir bastante, algo que nos va a servir bastante en este tipo de problemas, es ver qué comportamiento tiene mi función, si es sinusoidal, si es constante, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo podemos ver que es como una parábola, ¿sí? No se preocupen, ay, puede ser, y si es parte de una x a la quinta, no, así no ponen los ejercicios los profesores, ¿sí? Entonces, esta es una parábola, tiene toda la apariencia de una parábola. Entonces, la función tiene esta forma, x al cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces, si tengo mi función, que este ya sería mi, bueno, este sería con respecto al tiempo, disculpen. Este sería mi posición. Yo puedo hallar la velocidad. La velocidad es la derivada, ¿no? Entonces me queda que la velocidad es 2 veces a por t más b. Entonces, ¿la velocidad del objeto siempre aumenta? No. Mm, Sí, porque tiene una variable. Aquí siempre aumenta. ¿Por qué? Porque primero no hay tiempo negativo, ¿sí? El tiempo va de 0 para adelante. Entonces, de 0, si yo lo reemplazo por 1 es mayor, si yo lo reemplazo por 2 es mayor, por 3 es mayor. ¿Qué quiere decir? Que mi velocidad siempre va a aumentar. ¿Cómo lo veo de otra manera? Lo veo de esta manera. Aquí tengo una pendiente, ¿no? Una pendiente que está así, o sea, es negativa. Luego la pendiente se va haciendo cada vez menos negativa hasta que se convierte en 0, luego se hace positiva, más positiva y luego más positiva. Entonces, de negativo pasa menos, un valor menos negativo, de menos negativo pasa a 0, de 0 pasa a positivo, de positivo pasa más positivo. Si queremos ser un poquito más visual, digamos que aquí vale menos 10, aquí vale menos 5, aquí vale 0, aquí vale 6 y aquí vale 20. ¿Sí? ¿Sí ven que la pendiente está aumentando? ¿Sí ven, chicos? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad siempre aumenta, ¿no? Mi velocidad está aumentando. Sigamos. La posición del objeto siempre aumenta. Vamos a trazar la trayectoria de mi objeto. Comienza en 0. Acá está, comienza en 0. Entonces de 0 pasa a una posición negativa. De 0 pasa a una posición más negativa, o sea, hacia la izquierda. Luego, cuando llega a su máximo, se regresa e incluso sobrepasa a su origen. Entonces va a la izquierda y sobrepasa y termina más hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces termina acá. Entonces la posición del objeto siempre aumenta. No siempre aumenta porque primero hacia la izquierda, disminuye, 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 luego aumenta, 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 aumenta. Entonces, no es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a preguntar acá. Por la concavidad, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Listo, vamos. La aceleración del objeto siempre aumenta. Tenemos la velocidad, vamos a encontrar ahora la aceleración. La aceleración es la derivada. Entonces esto es igual a 2 veces a. Y se fue el tiempo. Quiere decir que mi aceleración es constante. Entonces, ¿la aceleración del objeto siempre aumenta? Imposible. Es constante. Y aquí viene algo particular. Para una función parabólica de x versus t, la aceleración es constante. ¿Por qué? Porque si yo derivo me sale una recta, entonces mi velocidad es una recta ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y si yo derivo esa recta, me va a salir una constante. Vamos con la D. La velocidad media del objeto, es 0 en t igual a 1. Voy a borrar todo esto.
Listo. La velocidad media del objeto es 0 en t igual a 1. Entonces vamos en t igual a 1. En t igual a 1, ¿cuál es la velocidad? La pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? 0. 0. O sea, sí, 0. Correcto. Y en t igual a 0, ¿mi pendiente qué es? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Entonces mi velocidad es negativa. Ahora vamos a sacar la velocidad media entre 0 y 1. Recordemos, velocidad media es igual a la variación de la velocidad con respecto a la velocidad del tiempo. Ahora, velocidad final. ¿Cuál es mi velocidad inicial? Mi velocidad final, perdón. Es 0. Cero. Este tipo hizo bien, no es variación del, Ajá, profe, porque eso es de Ah, aceleración. perdón, del la posición. desplazamiento. Es verdad. Entonces, ¿dónde comienza mi posición final? ¿Cuál es? -1. -1. Perfecto. Ahí sí. -1. Y mi posición inicial en t igual a 0. 0. 0. Y mi variación del tiempo, o sea, t final menos t inicial, ¿cuál es el intervalo que estoy analizando? ¿Cuántos segundos? 0. 1. 1. Estoy analizando de 0 a 1. Entonces, 1 menos 0. Entonces, mi velocidad media, ¿cuánto es? Menos 1 metro sobre segundo. Y no es 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y si quiero hallar la aceleración media, ahí sí hacemos lo que estamos haciendo, ¿no? Quiero que me digan si la aceleración media es positiva, negativa o 0. Vamos. ¿Cuánto es la aceleración media? No me digan el valor, es posible. Bueno, sí es posible, pero nos tarda bastante. Solo quiero saber si es positiva, negativa o 0. ¿En qué, profe, puede repetir? Quiero saber si la aceleración de ese Es 0, problema profe. es 0 Porque o negativa. ¿Mandé? no es 0. Porque va de 0 a 0. Cuando pasa el origen, que sería 0, y 0 ahí, queda 0 arriba. Ya vamos a ver. No. Ya vamos a ver. Tú, mientras tanto, sigue pensándolo. Es bueno quedarse pensándolo hasta ver la solución. Vamos a dar 30 segundos más. Vamos. ¿Es positiva, negativa o 0? La aceleración media. No es negativa, profesor, porque provoca como un cambio, porque si fuera positiva hiciera que el objeto siguiera con una velocidad negativa. Correcto. Correcto. Vamos a ver. Vamos. Listo. Vamos a partir de la definición. La aceleración media es la variación ahora sí de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Yo sé que mi velocidad final es 0 menos. Y mi velocidad inicial es negativa, es decir, es un número menor a 0. Entonces voy a expresarlo como menos p, ¿sí? Un número negativo. Menos p al cuadrado, para que quede más chévere. Menos p al cuadrado siempre es un número negativo. Sobre la variación del tiempo, que sería 1 segundo. Entonces esto me queda que es p al cuadrado, que es un número positivo, es decir, está acelerando. Es positiva. Sí, la cuestión solo es aplicarle el concepto y que la pendiente es la velocidad, nada más. ¿Está claro eso de ahí? ¿Puedo volver a repetir? Claro. A ver, primero, el valor de las velocidades a partir de la pendiente de esta función está clara, Eduardo. Que la velocidad aquí es 0 y que la velocidad aquí es negativa.
Ah, ya, sí, sí. Ya, entonces solo aplicamos la definición de aceleración media, que es la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Esto es igual, disculpen el relajo, ya lo voy a escribir acá. La variación de la velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el t final menos el t inicial. ¿Sí? Entonces, la velocidad final en este tramo, ¿cuánto es? Es 0, porque la pendiente es 0. Entonces, 0 menos la velocidad inicial. Hayamos dicho que la velocidad inicial es negativa. Entonces, un número negativo lo puedes expresar como un menos p al cuadrado. Ya es una notación, porque todo número elevado al cuadrado es positivo, hablando de los reales. Entonces, menos p al cuadrado es negativo. Y la variación del tiempo que estamos analizando es de 1 segundo. Entonces, resolvemos y me queda que es p al cuadrado, un número positivo. Es decir, la aceleración es positiva. Listo. Ahora, la velocidad media es negativa en el intervalo de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Ahí los quiero ver. Este es el último problema. Y nos vamos al Kahoot, porque también hay problemas ahí, cositas básicas que vamos a repasar. ¿Sí? Quiero ver que hagan la E, porfa. ¿Cuál es la pregunta? La velocidad media es negativa en el intervalo t igual a 0 hasta t igual a 2. Quiero saber si la velocidad, en otras palabras, alguien si la Es cero, creo. es 0. Vamos a ver, vamos a ver. Eso no estábamos haciendo ahorita. Yo pensé que estábamos No, haciendo eso. lo que hicimos ahorita es hallar la aceleración entre 0 y 1, entre t igual a 0 y 1. Ahora quiero hallar la velocidad media entre 0 y 2. Sí, profe, porque eso sería desplazamiento y ahí da 0, ¿no? Correcto, correcto. Si nosotros trazamos la forma rápida, si nosotros trazamos en t igual a 2, vemos que coincide exactamente con t igual a 0, ¿sí o no? Que yo, con la posición de t igual a 0, es como que si tengo una hormiga acá, va para la izquierda, va para la izquierda, luego va para la derecha. Y en t igual a 2 segundos, vuelve a su mismo lugar. Entonces la velocidad media es 0. Ya si esto es como el concepto visual, ya si queremos podernos más exquisitos, aplicamos la fórmula, velocidad media es igual a la variación de la posición con respecto al tiempo, y si mi posición en t igual a 2 es 0, menos mi posición en t igual a 0 es 0, mi delta t es 1, entonces mi velocidad media es 0. Entonces negativa no es negativa, es 0. Y ahí estamos. La respuesta correcta es la A. Vamos a ver cuántos faltan. Listo. Hagamos algo, chicos. Tómenle captura a estos problemas y quiero que para la próxima que nos veamos me digan las respuestas. ¿Sí? Tómenle captura. Y la verdad me ayudé bastante si vienen mañana a la consulta para ver estos problemas porque ahorraríamos tiempo. Sí, las consultas son de 3 a 4. Una vez que le tomaron captura, profe, la C no la entiendo. Vamos a repasar la C. La aceleración del objeto siempre aumenta. Habíamos dicho que es una parábola. X es igual a al cuadrado más bx más c. Entonces, si yo derivo, la velocidad es igual a 2ax más b. Y si yo derivo de nuevo, la aceleración es igual a 2a. Por tanto, mi aceleración es constante. O sea, a no es mi variable t. A es un número cualquiera que representa la parábola. Entonces mi aceleración es constante, no varía con el tiempo. Y aquí me está diciendo que mi aceleración siempre aumenta. Mi aceleración aumenta, mi aceleración es constante. Mi velocidad es la que aumenta. Mi aceleración es constante. Si mi aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado, va a seguir siendo 3 metros sobre segundo al cuadrado en cualquier tiempo. ¿Sí? Tómale captura, por favor, a estos dos problemitas. Es más, voy a poner en pantalla completa. Igual yo también le voy a tomar captura. Ya.
tengamos una gráfica de posición versus tiempo, la aceleración siempre aumenta. No, no depende mucho del gráfico. En este caso, como estábamos con una parábola cóncava hacia arriba, la aceleración aumentaba. Pero muy seguramente si la parábola era cóncava hacia abajo, disminuía la aceleración. Sí, depende mucho de la gráfica. Ahí tienes que guiarte de los conceptos. Igual no te preocupes porque vamos a seguir repasando este tipo de problemas. Sí, no te preocupes. El jueves, que es la próxima ayudantía, vamos a seguir con este tipo de problemas. Listo. Una vez que tomaron captura de esto, esto vamos a hacer algunos ejercicios otro día, digamos con el Kahoot. Ya les comparto el código. ¿Alguna pregunta? Me la preguntan ya mismo, ¿ya? Vayan empezando la pregunta. Entrando, ahí está el pin. ¿Cuál lo voy a pasar para que lo copie? Creo que habían dicho algo del celular, déjame ver. Profe, disculpe, por si acaso tienen los horarios de las ayudantías de cálculo o dónde puedo encontrarla. Los horarios de la ayudantía de las demás materias se encarga el profesor de pasárselos, entonces tienen que preguntarle. En caso de que no les pase, porque quizás se haya olvidado o no los tiene, en tal caso pregúntenle por correo, profesor, me podría facilitar. Bueno, no es un link, es un pin. Se debe haber olvidado, pregúntale por correo. Entren. Tienen que entrar a Kahoot, de kahoot.it, ya les paso. Tienen que entrar a ese. Ahí. Entrar a ese. Y ese es el link. Vamos. ¿Cuántos somos? Somos 13. Entonces quiero que estemos los 13. Espérame, ya entro. No te preocupes. No te preocupes. Quiero algo por aquí. Ando en el celular, creo que no se puede. Sí, en el celular sí se puede jugar. Doble dispositivo. No te preocupes que configuré el Kahoot para que veas la respuesta, que digo, la pregunta justo mientras estás jugando. No es necesario que veas el Zoom, no te preocupes. La respuesta se te va a ver reflejada desde la página. ¿Cuántos estamos? 11. Faltan 2. Vamos, chicos. Falta uno. ¿Quién falta? A ver, Jordi, ¿ya entraste? Yo creo que Jordi era el que quería que le dé un poquito más de tiempo. Ya entré, profe. Soy Newton. A Newton. A ver, ¿quién falta? Alguien se quedó ruco por ahí. Vamos a esperar un minutito para iniciar ya. El que falta, si el que está ahí, escriba si quiere que lo espere o si no iniciamos. Mira chicos que aquí no hay tiempo para preguntar, no hay tiempo para... Es con lo que entendieron. Ven con las fórmulas básicas, porque hay preguntas que solo tienen 20 segundos para contestar. Lean bien y tranquilos que no tienen nota. Y soy yo. Ah, es verdad, soy yo. Qué bobo. Vamos a iniciar. Vamos chicos. Voy a leerlo con ustedes. ¿Puede un cuerpo con velocidad nula estar acercándose? Mejor no los interrumpo. Tranquilos nomás.
Créanme que son preguntas capciosas, por eso es que me gusta poner. Vamos, tienen uno, chicos, al azar. 20 segundos. 2, 1. Ya vamos a ver, chicos. Son preguntas capciosas, así que no se preocupen. Por eso está, porque... Vamos. Vamos ahí, crane, crane. Vamos, chicos, vamos, vamos. Uno le dio. Bien, bien, vamos a ver. Eduardo, crack. Ya probaste cálculo de varias, seguro. Vamos, chicos. Miren, yo quizás no esté un poco claro, pero les voy a graficar aquí lo que sería. Igual hay tiempo. Por eso puse bastante tiempo porque la gráfica. Entonces, una recta positiva me refiero a esto. Una parábola vertical me refiero a esto. Esto. Van a esperar por pero tienen 20 segundos. Ay, me acuerdo cuando estaba en álgebra, esta vez. Los controles de lectura. Bien, bien. 2 hicieron bien. 5. Los que pusieron el amarillo estuvieron súper cerca. Pero hay algo detrás de ese pensamiento que está fallando. Ya lo vamos a ver. Odalis. Top está. Vamos, chicos. Ahí utilicen pre. Vamos. Después. Y esto lo vamos a ver, o sea, es de pre, pero vamos a refrescarlo la siguiente ayudantía. Por eso tienen bastante tiempo para resolverlo aquí, porque... Vamos a borrar. Porque es un problema de desarrollo, pero créanme que es sencillo. Estiro parabólico. Pre. Yo, mientras van, yo voy a tomar agüita porque hace calor. ¿Saben? Profe, no sé dónde está mi calculadora. Oh, mira en el Zoom. Ahí sí que mira ese proceso. A ver, les leo. Igual después de esto tienen más tiempo todavía. Están jugando en el patio de un colegio cuando el balón sale por encima de la valla del campo. Un hombre le da una patada al balón para devolverlo al interior. O sea, es como que se te sale del colegio y un chico de afuera te quiere ayudar, le da una patada. Entonces tú quieres saber si con esa patada es suficiente para que pase un muro de 53 metros del colegio. El ángulo con el que patea es 55 grados a una velocidad de 24 metros sobre segundo y te pide averiguar si consigue o no atravesar ese muro. Si quieren una pista, se las voy a dar.
¿Qué se usa? Se usa una ecuación que demuestra que el tiro es parabólico. Es una posición del tiro parabólico, pero que relaciona no el tiempo, sino la posición X con Y. Y con eso te sale de una. Igual no se preocupen, dice que faltan 90 segundos, pero en realidad falta mucho más porque la siguiente pregunta es la misma. Profe, una consulta. Sí, dígame. Ahí podemos, o sea, sacar el tiempo con que, o sea, que la velocidad final es 0 y con la velocidad inicial de y, ¿verdad? Claro, hay varias formas de hacerlo. Como tú Ujú. puedas. Hay muchos métodos. Puedes aplicar, o sea, calcular primero el tiempo y luego hallar Y. Ya vengo, chicos. Entonces voy a tomar agua. ¿Cómo van? ¿Cómo van? 5 segundos. Ya veo que comenzaron a lanzar. Vamos, tiene más tiempo, no se preocupen. Pueden terminar la pregunta. No se desesperen. Tranquilitas nomás, tienen 2 minutos. Que de nuevo se repitió otra. Claro, o sea, si ya hiciste, es para las personas que no terminaron el problema. Si lo terminaste, ya la respuesta. Bueno, es que ya vieron la respuesta igual. Pero bueno, espero que sean honestos y que traten de resolverlo, ¿no? Me imagino diciendo, este condenado pone preguntas que ni siquiera ha enseñado. Pero sí, créame que está en la idea. Vamos a ver. Sí, es como, sí lo hemos visto hoy, solo que es un trasfondo que hay que verlo más allá. Entonces vamos a revisar las preguntas, ¿sí? ¿Quién ganó? Newton, con 2 de 5. Bien, Newton, bien. Vamos a revisar. A ver. Vamos a ver. ¿Puede un cuerpo con velocidad nula estar acelerándose? Uy, ¿cómo veo todo completo? A ver. Oliver, bueno, y recién viene un compañero, pero... ¿Un cuerpo con velocidad nula estará acelerándose? ¿Es posible? Muchos pusieron donde veo los resultados. Bueno, vamos a revisar. Sí, sí es posible. ¿Por qué? Ya lo vimos en la ayudantía 1. En este caso, hay una aceleración, ¿cierto?
Y en este punto la velocidad es cero. ¿Sí? La velocidad es cero. ¿Viste? Aquí mi velocidad es cero. Sin embargo, existe una aceleración. ¿Sí? Es como que... A ver, déjenme darle notar. Ahí está en blanco. Estoy caminando y para retroceder necesariamente tengo que tener una velocidad cero de nuevo. O sea, para retroceder tengo la velocidad cero. Eso es un ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, sí estoy moviéndome y estoy teniendo una aceleración. Ahora dice, ¿puede un cuerpo con rapidez constante tener una aceleración variable? Esto sí es algo muy capcioso, pero sí. No hay que confundir dos conceptos, rapidez con velocidad. La rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? Y la velocidad compone dos cositas. La rapidez y multiplicada por un vector unitario, pero este vector unitario me da una dirección. Es decir, la velocidad es un vector, la velocidad es un vector, pero la rapidez es el módulo de ese vector. Ahora, ¿puede un cuerpo con rapidez constante tener una aceleración variable? Si yo tengo una aceleración constante, ok, digamos que en vez de b esto es 3, pero yo hago que mi vector, mi dirección cambie, va a seguir habiendo un cambio de velocidad. ¿Por qué? Porque mi aceleración es igual a la derivada, la tasa de cambio del vector velocidad con respecto al tiempo. Es decir, yo puedo mantener mi módulo 3, puede valer 3 la velocidad, pero si yo cambio mi dirección, va a haber una aceleración. ¿Está clara esa parte? La aceleración tanto puede venir por el módulo de la velocidad, o sea, por la cantidad 3 metros sobre segundo al cuadrado, o puede venir por un cambio de dirección. ¿Está clara esa parte? No, profe. Profe, te tengo una duda. Cuando dice la velocidad nula, ¿está usted encontrando la aceleración instantánea? O sea, eso no le comprendí bien. Ya. A ver. Aquí en el ejemplo, hallamos la velocidad igual a 0. Y según este gráfico nosotros teníamos que íbamos caminando a la derecha y luego nos regresábamos para la izquierda. En el momento que nos regresamos, implica una velocidad igual a 0. ¿Sí? Pero es que además de que hay una velocidad, nosotros habíamos también encontrado que hay una aceleración. ¿Sí? Aquí hay una aceleración. Es una curva. ¿Cómo te puedo mostrar que hay una aceleración? Vamos al caso de la parábola. En la parábola hay una aceleración constante, ya la sacamos. Ay, no tengo la cámara encendida. Y entonces tengo una aceleración constante. Sin embargo, llega un punto en que mi velocidad es 0. Es decir, en t igual a 1 la velocidad es 0, pero tengo una aceleración. Ahí hay un ejemplo. Y es un ejemplo que ya lo resolvimos y analizamos. Y aquí está pasando lo mismo. ¿Puede un cuerpo con velocidad nula, o sea, la velocidad es 0, pero hay aceleración? Sí, ya lo acabamos de ver. Y el Ya, siguiente, profe, gracias. y Ya el entendí. siguiente es que la velocidad tiene dos partes fundamentales, la magnitud y la dirección. ¿Sí? Un vector de velocidad se compone de una magnitud y una dirección. Es decir, al momento de yo aplicar, a ver, disculpen, déjenme buscar para escribir. Al momento de yo aplicar esta definición, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si yo cambio la magnitud, esta es una aceleración, pero también si cambio la dirección de esa velocidad, también es una aceleración, aunque tenga el módulo constante. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo la velocidad tiene módulo 3, pero tiene un vector unitario que depende del tiempo. Entonces, este es mi vector, vale 3. Pero si mi vector cambia de dirección y ahora vale 3, pero está apuntando hacia otro lado, va a producirse una aceleración producto del cambio de dirección.
Entonces, un cuerpo con rapidez constante, es decir, esta es mi rapidez constante, siempre va a valer 3. Tener una velocidad variable o tener una velocidad variable, mi velocidad está cambiando, sí, está cambiando la dirección. ¿Sí? Aquí este es un ejemplo. La rapidez es constante, pero la dirección cambia. Entonces la velocidad varía, porque varía su dirección. Sí, espero que haya quedado claro con eso. Vamos con el siguiente. El conejo recorre en cada segundo la mitad de la distancia de su hocico hacia una lechuga. Entonces voy a poner aquí el conejito. Bueno, no sé dibujar. Aquí la lechuga. Entonces cada vez va a avanzar hacia la mitad. Hacia la mitad. Luego otra vez hacia la mitad de la mitad, luego la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y así. Y la cosa aquí es que nunca va a alcanzar la lechuga, porque siempre va a haber una mitad. Siempre le va a faltar una mitad, un pedacito para alcanzar la lechuga. Hay que imaginarlo como que si fueran pedacitos súper chiquititos, ¿sí? Pero, sin embargo, ¿cuál es la velocidad media? La velocidad media es igual a la variación de la velocidad, variación del tiempo. Yo sé que el tiempo siempre es 1. Dice que en cada segundo. Entonces el tiempo siempre es 1. Pero la variación de la velocidad es la posición, perdón. Va a llegar un punto en que la variación de X va a ser súper chiquitita, que va a ser bien parecido. O sea, la variación de X va a ser mínima. La variación de lo que se mueve se va a aproximar a 0. Entonces, en el infinito, en el límite, esta variación de posición va a ser 0. Entonces mi velocidad media va a ser 0. Aquí es donde es 0. ¿Sí? Todo es cuestión de aplicar el concepto y saber que en el infinito, entre más veces salta mi conejito en la mitad de lo que le falta, va a llegar un punto que va a saltar y va a caer en el mismo punto. O sea, no se va a mover casi nada. Se aproxima la velocidad a 0. Vamos con el siguiente. Ya vamos a terminar, chicos. Ya sé que se terminó la hora, disculpen. Pero, bueno, ya vamos a terminar. Al menos con las teóricas quisiera terminar. Se lanza una piedra hacia el aire con un ángulo por encima del horizontal. Entonces vamos a graficar la situación. Estoy lanzando una piedra. Esta es mi horizontal. Esta es mi piedra. Me dice describa un gráfico velocidad versus tiempo. Y hay que saber algo. Si yo lanzo la piedra, entonces esto va a seguir una trayectoria parabólica, ¿no? Va a seguir una trayectoria parabólica. La cosa es lo siguiente. La velocidad en el punto más alto, ¿cuánto es? Hay dos velocidades. Velocidad en X es constante y la de Y es 0. Ya. Entonces, la velocidad total va a ser la velocidad en X. Yo sé que la velocidad total es bx al cuadrado, la raíz de bx más la raíz de by al cuadrado. Y en el punto más alto va a ser bx al cuadrado. Es decir, va a haber un t en el que la velocidad va a ser un bx. Vamos a poner aquí bx, ok, eso sabemos. Además de eso, por simetría, yo sé que la velocidad que hay aquí va a ser en magnitud la misma velocidad que hay acá. Puede ser con el color, con otro color, por simetría. Así. Va a ser la misma velocidad que hay acá. ¿Sí? Entonces por ahí vemos que hay un comportamiento parabólico, porque hay una simetría. De un lado, en el mismo punto, es igual en magnitud, pero diferente dirección. ¿Sí? Lo podemos enunciar mejor acá. La velocidad con el que sale la partícula va a ser la velocidad con la que entra la partícula en la misma línea de acción. Entonces va a ser con un comportamiento parabólico. Y está bien, porque yo me acuerdo que la mayoría puso parabólico, sí, pero la cuestión es que nunca en ese comportamiento parabólico la velocidad alcanza el 0, ¿sí? Porque en el caso mínimo va a ser en la parte de arriba, en el que la velocidad en y es 0, pero va a haber una velocidad en x. Entonces el comportamiento va a ser así.
donde la velocidad mínima va a ser la velocidad en X. Por eso una parábola vertical con un vértice arriba del eje T, ese está arriba. Vamos con el siguiente. O este es la... Listo, este es el problema. Entonces la sección de problemas, voy a dejar compartir pantalla y de grabar. A ver.